Muy buenos días, mi nombre es Noemí Lisbeth Villarroel Quispe, soy de la carrera de Psicología y hoy hablaremos más sobre el autoconcepto. Primero comenzaremos conociendo los puntos que se van a desarrollar en este tema. El origen del autoconcepto, la definición de autoconcepto, de qué se compone el autoconcepto. También hablaremos sobre las definiciones que tienen los autores sobre el autoconcepto y sus características, las dimensiones de autoconcepto, el autoconcepto positivo y negativo, y culminaremos con la diferencia entre autoconcepto y autoestima. Comenzaremos conociendo más cómo es que se originó el autoconcepto. Se puede resaltar que la investigación psicológica del autoconcepto surge en el año 1890, cuando James desarrolla la primera teoría sobre la conciencia del sí mismo. A él se unen otros psicólogos posteriores que procuran explicar y comprobar empíricamente la incidencia de ciertos factores en el autoconcepto, en los cuales resalta a Cole y a Medey, en el año 80 y 90, donde la psicología cognitiva o la psicología del procesamiento de información reformula los enfoques anteriores, considerando que la función del autoconcepto se sitúa en el núcleo central de la personalidad e introduciendo el planteamiento acerca de cómo la información de uno mismo se estructura y guarda en la memoria y cómo se lleva a cabo para dirigir la acción. No es hasta la década de los 70 cuando se somete a la revisión de todas las aportaciones elaboradas anteriormente y comienza a arraigar de manera generalizada una concepción jerárquica y multidimensional del autoconcepto. Conoceremos más sobre la definición del autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que uno tiene de sí mismo, y para llegar a esto se unen varios factores: la influencia que tienen los individuos con los que una persona se relaciona habitualmente y la manera en la que uno se percibe atendiendo a sus rasgos de personalidad y sus características propias. Y todo ello conforma el autoconcepto. El autoconcepto nace con el ser humano y de forma progresiva se va desarrollando en función de las vivencias, así como de las situaciones que se van dando de manera diaria. Vamos a conocer los componentes fundamentales que da el autoconcepto. El autoconcepto tiene dos componentes fundamentales, que es la identidad personal y la identidad social. La identidad personal interviene en los factores que se atribuyen al propio individuo, como son los rasgos de personalidad, sus gustos, su visión personal, el pensamiento y las ideas y creencias, mientras que en la identidad social intervienen los elementos relacionados con el ámbito social de una persona. Pueden ser sus amistades, la familia, el tipo de religión al que pertenece, las actividades que realiza en algún tipo de comunidad o de ocio, la universidad o las relaciones de trabajo. ¿Qué factores influyen en el autoconcepto? Entre ellos tenemos los siguientes factores. La actitud es la manera en la que reacciona ante una situación determinada, la forma en la que se evalúa positiva o negativamente en algo concreto. El esquema corporal, la percepción que un individuo tiene sobre su propio cuerpo y su físico. El esquema corporal está muy influenciado por las modas que se den en ese momento o por las relaciones sociales. En la valoración social es todo aquello que conoce al ser humano con el resto y la valoración que él se hace a sí mismo de forma externa, la manera en la que lo perciben, las relaciones en las que se dan entre ellos o los reconocimientos que se pueden dar. En la aptitud, el autoconcepto también influye en el tipo de capacidades que tiene una persona para realizar algo concreto. Conoceremos qué es lo que opinan los diferentes autores sobre el autoconcepto. Empezaremos por, según Piaget, qué es lo que dice sobre el autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que cada persona tiene de sí mismo y se nos muestra de varias formas, como a través de nuestros pensamientos, sentimientos y la forma en la que se relacionan con otros. Su autoconcepto no pasa de ser un espejo que refleja lo que él cree que los demás poseen. Mientras que García y Músico, el autoconcepto puede entenderse como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, basada en las experiencias con los demás y en las atribuciones de su propia conducta. Involucra los componentes emocionales, sociales, físicos y académicos. Se trata de una configuración organizada de percepciones de sí mismos, admisibles a la conciencia y al conocimiento. Para
Taine, el autoconcepto es una teoría elaborada por cada individuo sobre sí mismo. En este sentido, este constructo será único e irrepetible. Definirá su identidad personal, de manera en la que interactúa y las formas en las que los comportamientos diversos, en las que sus comportamientos tienen relación con los demás. Según Goleman, podemos identificar que el autoconcepto y la autoestima son las habilidades que el autor establece dentro de la competencia personal, en la variable de reconocimiento, valoración adecuada de sí mismo y la confianza en sí mismo. Falta un autor más, que es Carl Rogers. Es uno de los psicólogos que marcó y dio mucho hincapié sobre el autoconcepto. Para Carl Rogers, tiene tres factores. El autoconcepto conlleva tres factores muy importantes, los cuales son los siguientes. Carl Rogers es un psicólogo humanista y los factores que para él son importantes es la imagen de ti mismo o cómo te ves, la autoestima o cómo te valoras, el yo ideal o cómo te gustaría ser. Empezaremos por la imagen o cómo te ves. Es importante darse cuenta de que la autoimagen no coincide necesariamente con la realidad. La gente puede tener una autoimagen inflada y creerse que son mejores que los demás, y las cosas no son realmente así. Por el contrario, las personas también son propensas a tener autoimagen negativa y percibir o exagerar los defectos o debilidades de otros o de uno mismo. El autoestima o cuánto te valoras es una serie de factores que puede afectar a la autoestima o incluso cómo nos comparamos con los demás y cómo responden los demás ante nosotros. Cuando la gente responde positivamente a nuestra conducta, somos más propensos a desarrollar una autoestima positiva, el yo ideal o cómo te gustaría ser. En muchos casos, la forma en que nos vemos o cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos no coincide. Estos autoconceptos no se ven siempre alineados con la realidad. Según Carl Rogers, el grado del autoconcepto coincide con la realidad depende de mucho de la persona y su grado de congruencia o incongruencia. Conoceremos sobre la definición y las características que conlleva el autoconcepto. Aunque cada persona tiene un autoconcepto único, podemos identificar algunas características que son comunes a través de las respuestas dadas por diferentes personas sobre la medida. Empezaremos con las características físicas. Son un componente importante del autoconcepto y son mencionadas por muchas personas cuando se describen a sí mismas. Si últimamente te ha preocupado que hayas ido ganando peso, podrías escribir tengo sobrepeso. Si crees que eres particularmente guapísimo, podrías decir soy atractivo. O si piensas que eres demasiado baja, podrías decir soy demasiado bajita. Esas cosas podrían haberse reflejado en tus respuestas. Nuestras características físicas son importantes para nuestro autoconcepto porque nos damos cuenta de que otras personas las utilizan para juzgarnos. En segundo aspecto, el autoconcepto relativo a las características personales se componen de los rasgos de personalidad. Las características específicas y estables de la personalidad que describen a un individuo, soy muy amable, soy muy tímido, soy persistente. Estas diferencias individuales son determinantes e importantes del comportamiento y este aspecto del autoconcepto varía entre las personas. Veremos las siguientes dimensiones que conlleva el autoconcepto. Entre ellas tenemos el autoconcepto físico, el autoconcepto social, el autoconcepto académico, el autoconcepto emocional y el autoconcepto familiar. Conoceremos las definiciones de las diferentes dimensiones de autoconcepto. Empezaremos con el autoconcepto académico. El autoconcepto académico se refiere a la idea que el alumno tiene de sus habilidades o capacidades, esfuerzos que realiza para llevar a cabo la tarea de aprender y afrontar el aprendizaje en un contexto instruccional en concreto o en el contexto escolar. Mientras que en el autoconcepto físico experimenta un curso propio de desarrollo evolutivo intermitente, diferenciado y guarda una relación con los riesgos de padecer trastornos de conducta alimentaria y muestra sensibilidad para captar diferencias asociadas a variables como el género, la edad, la frecuencia y el tipo de actividad deportiva o el índice de masa corporal.
Cuando, mientras nos dice que el autoconcepto emocional se refiere a los sentimientos de bienestar y satisfacción, al equilibrio emocional, a la aceptación de sí mismo y a la seguridad y confianza en sus posibilidades. El autoconcepto social y el autoconcepto familiar. El autoconcepto social es cuando se diferencian las relaciones con nuestros compañeros. Es decir, que el autoconcepto social se entiende por la idea que cada persona tiene de sí misma en cuanto ser social, que vive en la sociedad con otros, sería la suma de dos dimensiones anteriores, mientras que en el autoconcepto familiar se refiere a lo que la persona piensa y a la valoración que hace de su familia, de su participación e integración en este grupo o a partir de las experiencias o interacciones con los otros que le son significativos o importantes en su diario vivir. Conoceremos más sobre el autoconcepto positivo y negativo que nosotros tenemos de nosotros mismos, que le damos una definición a nosotros mismos. Empezaremos con el autoconcepto positivo. El autoconcepto positivo puede definirse como aquel en el que nos reconoce nuestras habilidades, nuestras fortalezas y nuestras virtudes que nosotros poseemos. Para poder reconocer cada uno de estos aspectos que forman parte de nosotros, es necesario darnos un valor positivo, lo cual se consigue al tener una buena autoestima. Tener un autoconcepto positivo nos permitirá tener una mejor relación con nuestro entorno y nos hará sentir más satisfechos. Como por ejemplo, cuando una persona no tiene interés en demostrar que es mejor que otro, sino que demuestra ser más empática. Y un autoconcepto negativo es muy diferente. Es cuando nosotros nos percibimos de una manera muy mala y ese, no solo nos percibimos, sino tenemos una imagen muy mala de nosotros mismos y eso transmite en la situación del día a día. Es decir, va afectando en su bienestar y en su desarrollo. Algunos ejemplos de un mal autoconcepto de uno mismo serían alguien que piensa que no debería disfrutar de las cosas buenas de la vida. O si no, en relación al aspecto físico, se tiene una imagen negativa cuando la persona comienza a alimentarse de forma inadecuada. Cuando empieza uno a comer de más y piensa que va a engordar y empieza a minimizarse porque se dice a sí misma que está gorda, aunque ya no quiere comer, pero lo sigue haciendo por la ansiedad, eso hace que afecte en su autoimagen y se minimice y también afecte en su autoestima y no se sienta segura de sí misma. Y ahora conoceremos más sobre la diferencia entre autoconcepto y autoestima. El autoconcepto está estrechamente relacionada con la autoestima, pues se trata de uno mismo de sus componentes. La diferencia entre ambos es que la autoestima se enfoca en la parte más emocional de la imagen que se tiene de uno mismo, por lo que se trata de un elemento más subjetivo. El autoconcepto solo limita a describir una idea de uno mismo, pero es la autoestima que nos lleva a valorar de forma positiva o negativa esa idea. Conocer tu autoconcepto y tu autoestima te ayudará a tener una idea más real de qué piensas sobre ti y cómo te relacionas contigo mismo, es decir, cómo te tratas. Como conclusión, es bueno que nosotros nos aceptemos tal y como somos, que tengamos una imagen bella de nosotros, aun con todos los defectos que nosotros creemos que tenemos, pero somos personas únicas y somos personas hermosas. Tener una autoimagen positiva de nosotros va a conllevar a que nosotros tengamos una autoestima positiva de nosotros. Cuando nosotros tenemos una un autoconcepto o una autoimagen minimizada, una autoimagen fea de nosotros mismos, conlleva a que nuestra autoestima esté bajo y los demás, nuestro entorno, también lo perciban y tenemos que estar seguros de nosotros mismos tal y como nosotros somos, querernos, llamarnos y mantener nuestra imagen positiva, mantener nuestra imagen bonita. Eso sería todo. Gracias.